Universidad Central de Venezuela, a través del Instituto de Investigaciones de la Comunicación y la Maestría de Gestión y Políticas Culturales, les da la más cordial bienvenida a esta nueva ponencia de hoy, enmarcada en la serie internacional de conferencias de política pública cultural, respuestas no convencionales a la pandemia del COVID-19. Durante varias semanas hemos tenido brillantes y magníficas disertaciones que nos han llevado a la reflexión sobre la capacidad de adaptación ante esta pandemia que ya luego de varios meses ha modificado nuestro estilo de vida y nuestras formas de relacionarnos. Y hoy es un día muy especial que no podemos pasar por alto. Este día comenzó en el año 2008. Un grupo de profesores fueron convocados por el entonces director del Centro de Estudios de Posgrado de la Facultad de Humanidades y Educación de la Universidad Central de Venezuela, el doctor Vincenzo Piero Lo Mónaco, y fomentó a un equipo visionario que tenía la inspiradora misión de crear un programa de posgrado que atendiera la profesionalización de decenas de jóvenes con vocación en el área de la gestión cultural, ya que para ese momento no existían ofertas de cuarto nivel dentro de este campo tan específico. Para ese entonces fue nombrada una comisión integrada por los profesores Aura Marina Boadas, Moraima Guanipa, Luz Marina Rivas, Leonardo Asparren Jiménez, Ronnie Velázquez y Carlos Guzmán Cárdenas como coordinador académico de la misma. Después de un arduo año de trabajo, se presentó la solicitud de autorización para la creación y funcionamiento del programa de posgrado con el título Maestría en Gestión y Políticas Culturales, con sede en la Universidad Central de Venezuela, Patrimonio Cultural de la Humanidad, siendo aprobada por el Consejo Consultivo Nacional de Posgrado y elevado a consideración del Consejo Nacional de Universidades en fecha 11 de marzo del 2010, con un informe favorable recomendando la autorización de dicho programa y publicado en Gaceta Oficial 39.487 de fecha 13 de agosto del año 2010. De modo que hoy cumplimos una década en la formación avanzada y desarrollo profesional en el campo de investigación en políticas culturales y procesos de gestión cultural. Y como egresada de la misma, me siento muy orgullosa de formar parte de estos agentes de cambio. Felicitamos a los promotores de esta iniciativa, a nuestros profesores, egresados y por supuesto a nuestros estudiantes. Es así que para conmemorar esta fecha tan especial, nos acompaña el día de hoy el reconocido investigador de estudios culturales, el doctor George Giudice, a quien agradecemos acompañarnos en esta fecha tan especial. El tema que disertará es sobre gestión del cambio. Hablando un poco del doctor Giudice, conocedor de nuestro país, de Caracas específicamente, es profesor de estudios latinoamericanos en la Universidad de Miami, investigador en el área de las artes, prácticas e industrias culturales y creativas y los nuevos fenómenos estéticos en la era digital. Es autor, entre otros títulos, de El recurso de la cultura, política cultural, nuevas tecnologías, música y experiencia, culturas emergentes en el mundo hispano de Estados Unidos, políticas culturales para diversidad y lagunas inquietantes. En este último compendio publicó su ensayo Los desafíos del nuevo escenario mediático para las políticas públicas, una versión que antecede un nuevo ensayo en ciernes sobre el dataceno, análogo al antropoceno, y que con la explosión de la generación de datos para el monitoreo ha alterado cómo se vive en el mundo y, según muchos analistas, ya constituye una nueva normalidad. Su otro proyecto ya en proceso es Descubrimiento Colaborativo, Interacción de Saberes, donde propone que una serie de proyectos artísticos y culturales están experimentando nuevas formas de institucionalidad que no solo cuestionan el papel del arte y la cultura, tal y como se entiende en casi todas las reflexiones críticas, sino también que algunos de estos proyectos buscan tener un papel más importante en lo que respecta a la participación de los colaboradores en la gobernanza. El libro hará contribuciones significativas a la teoría estética y política, moviendo la discusión significativamente más allá de las contribuciones de los filósofos como Jacques Rancière
o historiadores de arte y críticos como Claire Bishop. Bienvenido, doctor Giudice. Con el doctor Giudice, bienvenido. Tendremos en la moderación a nuestro apreciado profesor Carlos Guzmán Cárdenas, promotor de la maestría cumpleañera, y quien, pues, hablando un poco de él es doctorante en humanidades, magíster en administración, especialista en ciencias administrativas, profesor asociado, investigador del Instituto de Investigaciones de la Comunicación de la Universidad Central de Venezuela y de la Universidad Católica Andrés Bello, coordinador de las líneas de investigación Sociedad Informacional, Política y Economía de la Comunicación y la Cultura, director del Observatorio Venezolano de Políticas Culturales, autor, conferencista y consultor en industrias creativas, economía de la cultura, políticas culturales y gestión cultural. Agradecemos a todos nuestros invitados del día de hoy. Tenemos invitados de muchos países: México, Puerto Rico, Colombia, República Dominicana, en fin, estamos muy agradecidos por su presencia y queremos invitarlos a dejar sus comentarios sobre esta actividad en nuestras redes sociales, especialmente felicitando a nuestra maestría, que justo hoy cumple 10 años, con las etiquetas Somos Gestión Cultural UCB, Cultura Post Pandemia UCB. Bienvenidos, maestros. Adelante, profesor Guzmán. Gracias, profe. Bueno, en fin, muy contento porque arribamos a 10 años en la formación permanente de decenas de jóvenes que han abrazado para sí los estudios culturales, lo que es el fenómeno de la gestión, las políticas culturales. Nosotros, en efecto, estamos cumpliendo 10 años, pero en definitiva la maestría lo que viene a hacer es a recoger un poco lo que fue el espíritu de formación de otras instituciones en otros años. Un poco para contextualizar a los amigos de América Latina, en Venezuela existió lo que se conoció como el Centro Latinoamericano para el Desarrollo Cultural, el CLACDE, que fue una organización que fue aprobada por la Organización de Estados Americanos para la formación de todos los cuadros que existían en América Latina. Vale recordar también los programas de formación que hacía la Fundación Empresas Polar, lo que hizo el profesor Tulio Hernández cuando fue presidente de Fundarte y todos los cursos que se realizaron de gestión y animación sociocultural, lo que se hizo a través de la Federación de Ateneos de Venezuela. En fin, la maestría es simplemente el resultado final de todo este esfuerzo que se hizo durante una época en Venezuela y que de alguna manera mucha gente de América Latina vino a Venezuela a formarse en ese sentido. Así que bueno, complacido de que hemos arribado a 10 años. Ahora, ¿por qué George Giudice? Yo siempre hago estas pequeñas introducciones. ¿Por qué el comité escoge a un ponente? Giudice hace 18 años escribió un libro, creo que por aquí se ve, llamado El recurso de la cultura. Y Giudice decía en aquel entonces: la noción de cultura como recurso implica su gestión, un enfoque que no era característico ni de la alta cultura ni de la cultura cotidiana, entendida en un sentido antropológico. Y para complicar aún más las cosas, la cultura como recurso circula globalmente con creciente velocidad. Hace 18 años. La pregunta que entonces nos hacemos: ¿qué ha pasado con la cultura en estos momentos? ¿Qué es lo que estamos viviendo? Esto que Giudice ha denominado la gestión del cambio. Es un poco, bueno, pedirle a Giudice que se ponga casi que el papel de prospectólogo y nos diga más o menos qué es lo que él está visorando en lo que vive. Porque en efecto, insisto, ese libro fue escrito hace 18 años, sigue siendo una referencia en todos los estudiantes de nuestras maestrías, pero habría ahora que preguntarse qué cambió. Giudice tiene la particularidad, además, que yo diría que es uno de los más conocedores de América Latina. Giudice ha estado en casi todos los países de América Latina, es decir, que tiene una visión muy amplia de cómo nos comportamos, cómo nos estamos moviendo.
vivió una época en Venezuela en el año 1982, o sea que conoce muy bien la realidad también caraqueña de nuestra urbe, porque de paso vivió en Altamira y vivió en Sabana Grande, que son dos grandes centros en esta ciudad marcados, digamos, por una dinámica cultural. En definitiva, a nosotros, a todo el comité, a los que formamos parte de este mundo de la gestión y de las políticas culturales, nos complace tener hoy, 13 de julio, al maestro George Giudice. Bienvenido y el espacio es tuyo, Giudice. Bueno, muchas gracias. Primero quisiera felicitarlos por los 10 años de la maestría, que me parece un logro, sobre todo en las condiciones que tienen ustedes ahí en Venezuela, ¿no? Y agradecer también no solo a ti por la invitación y la introducción, sino también a Rocío y a Yesenia y a quienes más hayan contribuido a la organización de estas presentaciones, que han sido muy ricas y a las cuales he asistido. Bueno, ¿qué ha pasado con la cultura? Espero referirme o contestar un poco eso en mi ponencia. Creo que la idea de la cultura como recurso sigue vigente, pero quizás haya cambiado la naturaleza, no la naturaleza, la manera en que se ve qué es ese recurso, la complejidad, ¿no? del cómo se ve ahora, sobre todo a partir de la digitalización y las nuevas plataformas. Pero paso a mi argumento general. Que es la pandemia, primero, ha hecho más que evidente algo que ya aquejaba a lo que podríamos llamar un abigarrado y desigual sector de artes y cultura e industrias creativas, y que es su enorme precariedad. Con excepción de los sectores más tecnificados, pero que son los mismos que están en manos de las grandes plataformas, las GAFAM, Google, Apple, Facebook, Alphabet, Microsoft, ¿no? Con excepción de este sector más tecnificado, las instituciones y emprendimientos de artes escénicas y varias de las industrias culturales como música y libro no han logrado todavía reconvertirse ante la embestida digital previa a la pandemia, algo que ha empeorado con las medidas sanitarias actuales. Y no sabemos cuándo se podrá ocupar de nuevo los espacios públicos de cultura. Si bien la situación laboral latinoamericana ronda el 47% de informalidad, esa tasa es todavía más alta en la mayoría de los subsectores de artes, cultura e industrias creativas, lo cual ha creado grandes problemas para que los trabajadores de este sector tengan ingresos. Si antes se necesitaba reinventar las instituciones y organizaciones de ese sector abigarrado, ahora es absolutamente indispensable. Yo no propongo una solución, no creo que en este momento nadie la tenga, para todos los subsectores, sino para los que tienen la posibilidad de reinventarse para dirigirse al público en general, no como consumidores de cultura, sino como copartícipes, de manera que juegan un papel, de manera que se puedan satisfacer sus necesidades. Y para este fin propongo la innovación ciudadana orientada a la gestión del cambio. La gestión del cambio siendo, digamos, el título de esta ponencia. He asistido a más de 20 webinars y estoy en un chat de WhatsApp. Sisi, que está en el público, también está en ese chat, con especialistas en gestión y políticas culturales, y podrían resumirse las reacciones ante la situación arriba descrita. 1. Los gobiernos deben invertir en las instituciones culturales para que no sucumban. Pero claro, ¿de dónde vendrán los fondos cuando todos los países latinoamericanos están sumidos en una aguda crisis económica? Las instituciones y los artistas tienen que prepararse ahora para la nueva normalidad venidera. Por ejemplo, espectáculos con aforo limitado para la distancia física.
si bien no se sabe cómo será la realidad que nos espera. Hay que incluir a los artistas y trabajadores culturales en los fondos. Perdón, yo no sé si yo tenía esto. Sí, ahí está. Ahí lo tengo resumido. Prepararse para la nueva normalidad, si bien no se sabe cómo será la realidad que nos espera. 3. Hay que incluir a los artistas y trabajadores culturales en los fondos de asistencia para la sociedad en general, lo cual requiere de un catastro del sector, ya que la mayoría están en la informalidad y ese catastro no está disponible en todos los países. 4. Se repite ad nauseam que el arte y la cultura son esenciales para la vida y que deben incluirse como contribuyentes a los objetivos de desarrollo incluidos en la Agenda 2030, estatuida por las Naciones Unidas, requiriendo para este fin el reconocimiento de su importancia entre los gestores de otros sectores, no solo de cultura, sino de salud, de educación, etcétera, y de la sociedad en general. Pero no se especifica al hacer esa declaración cómo se convencerá a esos otros sectores y a la sociedad de la importancia de la cultura. El mismo Alphonse Martinez, quien hizo lobby para que se incluyera la cultura en los objetivos del desarrollo, explica que su tentativa fracasó debido a el miedo que los estados tienen al reconocer el lugar de la cultura en los conflictos sociales, la dificultad en aceptar plenamente la importancia de la diversidad cultural, una mentalidad tradicional que ve la cultura como suntuosidad, ignorar las necesidades culturales y la baja influencia de UNESCO, entre otros factores. Algunos pocos comentaristas reconocen la desigualdad del sector y opinan que debe haber una reforma extensa de la institucionalidad y de lo que se considera como cultura. Podría decir, acaso con cierta ironía, que la pandemia abre una oportunidad, ha hecho más apremiante encontrar nuevas herramientas para gestionar el cambio en todas las áreas de la vida. Nos encontramos en una encrucijada en la cual o la ciudadanía participa creativamente en los procesos de sobrevivencia o será arrasada por el vendaval de lo que el economista austríaco Joseph Schumpeter llamó destrucción creativa. Según la cual los cambios en los modos de producción revolucionan continuamente la estructura económica desde el interior, destruyendo incesantemente la antigua, creando incesantemente una nueva. La orientación de la tendencia dominante de la economía en Occidente desde la crisis de los 70 se ha referido a procesos como el downsizing, el outsourcing y otros que, si bien hace que ciertas empresas enfrenten mejor la competición en momentos de cambio, el aspecto destructivo no solo afecta a las empresas que no lograron hacerse más ágiles, sino a una amplia gama de la sociedad que siente los efectos destructivos en el empleo, la vivienda, su territorio, su acceso a servicios y recursos. Para David Harvey, el efecto de esta innovación continua es devaluar, sino destruir las inversiones pasadas y las habilidades laborales. La destrucción creativa está incrustada en la circulación del propio capital. La innovación exacerba la inestabilidad, la inseguridad y al final se convierte en la fuerza principal que empuja al capitalismo a paroxismos periódicos de crisis. La lucha por mantener la rentabilidad hace que los capitalistas se apresuren a explorar todo tipo de otras posibilidades. Se abren nuevas líneas de productos y eso significa la creación de nuevos deseos y necesidades. Los capitalistas se ven obligados a redoblar sus esfuerzos para crear nuevas necesidades en otros. Esta creación de nuevas necesidades la hemos visto en los últimos 20 años en la necesidad de participar en el mundo digital y las redes sociales. Habría que ver si más allá de esta necesidad, las GAFAM, Google, Apple, etcétera, crean una oportunidad
más orientada hacia el bien común, lo cual no es cierto. Digo, no es cierto que esa será la eventualidad. Desde luego, no es solo el capitalismo que produce crisis, también hay desastres naturales y la pandemia que estamos sufriendo ahora. Además de haber acuñado la frase de destrucción creativa que ya antes Marx había conceptualizado, Schumpeter también explicó que la innovación consiste en nuevas combinaciones de factores de producción. Y el factor de producción del cual se hace alarde en nuestra contemporaneidad es la creatividad, de la cual habló Ernesto Piedras aquí en este foro el mes pasado, explicando que es el nuevo insumo, podríamos decir, factor de producción de la economía. Desde luego, el valor de la creatividad no se da solo en una economía monetaria. Y por cierto, una característica actual de la innovación es que es transdisciplinar, no solo económica. La creatividad no es monopolio de los que trabajan en el sector cultural, tampoco, ni de lejos. No hace falta dar muchos ejemplos, pero en el campo de las nuevas tecnologías digitales intervienen diseñadores informáticos, neurólogos, además de compositores y desde luego los creadores de contenidos generados por los usuarios, como vemos en TikTok. Pero más allá de la innovación en ese mundo, también se da la innovación social y ciudadana, que también es transversal y combina factores de producción de lo que se consideraban antes campos estancos, economía, naturaleza, tecnología, comunidad, cultura, etcétera, que son más bien partes de ecosistemas más amplios, entramados de relaciones que requieren pensarse de manera compleja, superando las reglas del juego y los concomitantes cuellos de botella de muchas de las instituciones. El pensamiento complejo, según Edgar Morin, implica interconectar distintas dimensiones de lo real y establecer una comunicación multilateral con ellas, teniendo en cuenta el contexto y la aleatoriedad. Y para el design thinking, para discernir el problema a resolver, primero hay que identificar y satisfacer simultáneamente los objetivos de múltiples interesados o stakeholders, comprendiendo cómo se adaptan y reorganizan los sistemas para cumplir esos objetivos, que a menudo se logra mediante un cambio incremental de abajo hacia arriba, basado en la práctica y no de arriba hacia abajo. Para María Isabel Irurita, directora de la Maestría en Gerencia para la Innovación Social de la Universidad ICESI en Cali, Colombia, la innovación social consiste en nuevas formas o aproximaciones metodológicas para resolver problemas ambientales, sociales y culturales. Sus atributos o poderes son la transformación de los recursos de una comunidad, la transformación de las rutinas de una comunidad, la transformación de las relaciones sociales y del poder, el incremento en la capacidad de resolver, es decir, la agencia comunitaria, y siempre se sigue y cumple la creación de valor social, el desarrollo de capacidades locales, la incrementación de niveles de bienestar generales de la sociedad. Acercándome a uno de los casos en los cuales se basan mis reflexiones acerca de la gestión del cambio, menciono dos puntos que elaboró Juan Freire, colaborador de mucho tiempo del Media Lab Prado, que es uno de los casos que yo estudio, y es educador en innovación educacional. Juan señala que, uno, la innovación ciudadana desarrolla enfoques locales o situados que diversifican la innovación al adaptarla a las condiciones locales y colocan a las personas en el centro de las cadenas de valor. Y dos, que la innovación ciudadana trabaja con enfoques inclusivos, en que los afectados trabajan de forma activa con expertos de diversas disciplinas, lo que ha venido a llamarse el enfoque indisciplinar en la producción de soluciones. Yo añadiría a los dos puntos de Freire la gran innovación que yo discierno en los tres casos que estudio: la creación de nuevos comunes o del procomún.
El procomún se entiende tradicionalmente como un recurso. Pongamos el aire, el agua o los peces del mar, que no es propiedad pública del Estado ni privada, sino que pertenece a todos. El aire, desde luego, no pertenece ni al Estado ni a una empresa, es de todos. Con el neoliberalismo vienen reduciéndose los comunes, por ejemplo, Internet, que se pensaba en algún momento sería algo tan rizomático que nadie podría tener derechos de propiedad, pero desde que se desarrollan, ¿no? La web en 1994 se van estableciendo nubes privadas, ¿no? Donde tenemos una serie de funciones almacenadas y se producen las plataformas que sí son maneras de ponerle cercas a ese universo de lo que es Internet, ¿no? Pero a la misma vez, ciertas innovaciones dan lugar a nuevos comunes, y eso me parece lo importante. No solo la protección de los comunes existentes amenazados por políticas neoliberales, sino nuevos comunes desarrollados por innovadores y también por emprendimientos y asociaciones como el Media Lab Prado, con tecnologías abiertas y los frutos de la práctica hacker. Para resumir lo ya esbozado, copio una lámina de la presentación Instituciones que aprenden, informe para la 27 Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado de la CEGIB, Secretaría General Iberoamericana, presentada el mes pasado. Lo importante a tener en cuenta es que para poder enfrentar las contingencias se tiene que pensar y saber actuar en la complejidad de los ecosistemas, sabiendo dónde se ubica uno y cómo se puede mover a lo largo de la compleja red en que se enredan los actores de lo que solemos llamar sector de artes y cultura. Y esto pertenece, esta presentación, a la red de laboratorios de innovación ciudadana que están, digamos, reticulados en la CEGIB. Y pueden ver ahí en el sitio que se llama Innovación Ciudadana, que está copiado ahí en la lámina. Leo la lámina. Los ecosistemas de innovación son comunidades de comunidades. Las comunidades son segmentos de red con alta densidad conectiva, es decir, grupos de nodos, que son instituciones, agencias, equipos o individuos, muy enlazados entre sí y gracias a los elementos como los hubs, los puertos múltiples o los clusters, grupos de afinidad. La densidad de red se ve incrementada por el acortamiento de las distancias y el fortalecimiento de los lazos, las relaciones significativas, que acaban generando conversaciones fluidas, siempre bidireccionales, hasta alcanzar la sincronía, coordinación y alineación de visiones y redundan en sentimiento de pertenencia a la comunidad. Por otro lado, la conectividad aleatoria, cierto nivel de libertad y caos, favorece la productividad creativa porque introduce agilidad en las conversaciones y encuentros sinérgicos inesperados, la serendipia, a la vez que generan nuevos atajos o bypass para sortear posibles puntos críticos vulnerables, los cuellos de botellas de las organizaciones jerárquicas. Esta declaración, bueno, más o menos resume lo que yo descubro y vengo descubriendo en los últimos 10 años en las 3 iniciativas que voy a mencionar en la segunda parte de esta presentación. He dedicado la primera parte de esta presentación al papel de la innovación en la gestión del cambio. Pero, ¿qué podemos decir de cultura? ¿Cuál cultura? Los que trabajamos en políticas y gestión cultural nos referimos a un abigarrado sector de artes, cultura y creatividad. Pero me pregunto, ¿qué es lo que la ciudadanía o la población en general entiende por cultura? No sé, algunos de los gestores acá recordarán que hace más de 10 años el observatorio
de Cultura de la Universidad de la República en Montevideo había hecho una encuesta sobre las necesidades básicas insatisfechas en cultura de la población uruguaya. Y lo que descubrieron es que cuando empezaron a hacer la encuesta, es que mucha gente decía, bueno, yo no consumo cultura, porque no tenían la misma noción que tienen los gestores de lo que es cultura. Tuvieron primero que hacer una serie de grupos focales en todo Uruguay para descubrir qué pensaba la gente de sus prácticas en momentos de ocio, para incorporar esos insights a las preguntas y cambiar la manera de pensar de cómo se podría encuestar a la población en relación a cultura. Entonces, repito la pregunta, ¿qué es lo que la población en general entiende por cultura? Que me parece importante en este momento si esperamos que la gente, que la población en general, defienda a este abigarrado sector de artes, cultura y creatividad de la misma manera que defendería al sector de salud en este momento de pandemia. Y eso no es cierto, eso no pasa. Hace unas semanas estaba escuchando un debate sobre qué hacer para apoyar al sector de artes y cultura en esta época de crisis. Un participante dijo que la cultura es un articulador de significado social. Otro, que la cultura es esencial para sobrevivir a la pandemia. No estoy de acuerdo. Primero, porque no me es evidente que haya una cultura en general que articule el sentido social. Y en cuanto a la cultura que ayuda a tolerar el confinamiento, las pocas estadísticas que existen indican que lo que se ve y escucha es en YouTube, Netflix, Spotify y otras plataformas que han tenido un gran salto en sus facturaciones, el empujón, ¿no? Por cierto, 7 de las primeras 10 megacorporaciones más valoradas en el mundo reúnen un valor que equivale al tercer PIB después de Estados Unidos y China. Por contraste, lo que aparece en YouTube, el Teatro Colón de Buenos Aires, el Teatro Solís en Montevideo o el Teatro Colón de Bogotá, etcétera, no se compara para nada. Sus reproducciones son bajísimas en comparación. Por lo tanto, no es evidente que sean las artes y las industrias culturales locales que desde una perspectiva regional quisiéramos apoyar, ni que se trate de videojuegos diseñados en Guadalajara, San José, Medellín o Lima. No conozco encuestas que nos digan qué exactamente están haciendo las diversas clases sociales y etnias para satisfacer sus deseos y necesidades culturales. Por cierto, cuando algunos de nosotros decimos la cultura es necesaria para sobrevivir a eso, mencionan Spotify y Netflix. Y además estamos hablando de nuestros propios gustos, nosotros que quizás podríamos ver lo que está aconteciendo en el Teatro Colón, pero no se dice para nada qué es lo que están consumiendo las clases obreras, los que están en la informalidad, etcétera, ¿no? Repito la pregunta. La población en general es consciente de todo lo que nosotros, los especialistas, juntamos en un mismo sector y que eso debe ser defendido. Los participantes en el debate del libro Queremos sonreír se hacen esta pregunta y de ahí, bueno, Ángel Mestres de Transit Proyectos, ¿no? Que es uno de los que organizó este debate, también pertenece al chat de WhatsApp en que yo logro oír qué es lo que piensan los gestores. Los participantes de este debate, Queremos sonreír, se hacen esta pregunta, la que yo acabo de decir, ¿qué cultura y qué debe ser defendido? Después de reflexionar sobre el caso de un trabajador de McDonald's en Marsella que amenazó con inmolarse si la empresa no detenía su decisión de cerrar el restaurante y mantenía a los 77 empleados con su trabajo. Además de proporcionar empleo, este McDonald's se había convertido en un centro social del municipio, un lugar de encuentro y convivencia
en un barrio descuidado por la administración. Era el único lugar seguro donde no se comerciaba con drogas. La simple pregunta planteada por los gestores culturales reunidos en el debate Queremos Sonreír es: ¿estarían dispuestos estos vecinos a sacrificarse por un centro cultural de la misma manera que se exponen para defender este McDonald's? Así es como elaboran la pregunta. ¿Qué hace que una instalación diseñada a partir de los criterios de administración o de los preceptos contemporáneos más rabiosos de la teoría de la gestión cultural sea incapaz de estructurar el tejido local? Y en cambio, un espacio aparentemente ajeno a cualquier patrón de dinámica es capaz de construir y promover la comunidad por sí misma. ¿Cuáles son las dinámicas, relaciones, participaciones, herramientas, intereses, aprendizajes, intercambios y afectos que conforman esta sólida red de convivencia en torno a un impersonal y hasta aburrido McDonald's? ¿Qué estamos descuidando y por qué deberíamos, como profesionales de la cultura, tenerlo en cuenta para promover no solo los enfoques culturales, sino sobre todo la posibilidad de desencadenar procesos que activen el entorno local y empoderen a los ciudadanos? Ya antes de la pandemia me había propuesto a abordar esta pregunta. Para mí, o estas preguntas, para mí uno de los grandes obstáculos es el paradigma mismo de la gestión cultural que impide que los vecinos asuman instituciones culturales, como hicieron con un McDonald's, y por lo tanto no sientan que la cultura es su tema de lucha, no solo en la política, sino también en la calle, de la manera en que la gente sale a la calle a las manifestaciones en distintos países. Y no se trata de una perspectiva populista, más bien se trata de una cultura ciudadana. Los vecinos necesitan sentir que son dueños de los espacios y procesos culturales y para ello deben desempeñar un papel en interacción con los gestores, en las decisiones y la configuración de esos espacios y procesos que en la mayoría de los casos se ve obstaculizado por la reglamentación. Y el modus operandi de esta dinámica de convertirse en dueño de los procesos se basa, en mis reflexiones, en dos proyectos que no son instituciones convencionales, que no son centros culturales ni museos, y en tercer lugar, en un museo que fue hackeado hasta que el mal gobierno de Río de Janeiro le puso obstáculos en su camino. Me refiero al Media Lab, arriba a la izquierda, en Madrid, Casa Gallina, arriba a la derecha, en la Ciudad de México, y el Museo de Arte de Río de Janeiro, abajo a la izquierda. Este último por donde circula una miríada de iniciativas ciudadanas, una de las cuales es otro caso que acompaño, la Agencia de Redes para la Juventud. Este cuarteto y una larga reflexión sobre la necesidad de rehacer las instituciones para la democracia multitudinaria y ambiental del siglo XXI es el tema de mi libro en proceso, que es la interacción de saberes. Perdón, me estoy anticipando. El descubrimiento colaborativo, interacción de saberes, que es el título provisional. En estos casos se ha experimentado con nuevas formas de institucionalidad que no solo cuestionan el papel del arte y la cultura, tal y como se entiende en casi todas las reflexiones críticas, sino también que algunos de estos proyectos buscan tener un papel más importante en lo que respecta a la participación de los colaboradores en la gobernanza. En este sentido, esta otra institucionalidad se diferencia de museos y centros culturales. En algunos casos se busca reformular museos y centros culturales según la lógica de esta nueva institucionalidad. Es decir, abrirlos al cambio, un poco como se propuso en el proyecto de la CEGIP de Innovación Ciudadana. Estos proyectos no están circunscritos por experimentos artísticos y culturales previos, como lo que se relata en el libro sobre arte comunitario o arte público. El arte y la cultura no son
los protagonistas de las nuevas iniciativas, sino que constituyen solo un componente en un complejo ecosistema. Sin embargo, las estrategias artísticas y culturales que proporcionan nuevas perspectivas, es decir, sus componentes heurísticos, y podríamos considerar que los componentes heurísticos del arte son, digamos, los de la creatividad que había mencionado antes, que a menudo son indistinguibles de los experimentos estéticos. Estos desempeñan un papel importante aunque muchos de los participantes no sean artistas o trabajadores culturales. Desde luego, no soy el único que propone instituciones más ligeras con la participación de los usuarios, no solo como espectadores, sino también en la toma de decisiones. Pero en la mayoría de los casos, estos objetivos se mantienen en la retórica y el modus operandi de los museos y las instituciones culturales, y sigue vigente lo hegemónico, basado en conocimientos especializados de los profesionales sin cuestionar estos conocimientos y sin establecer procesos de diálogo con otros saberes, que es lo que hacen las iniciativas que yo investigo. Es decir, que establecen proceso de diálogo con los saberes, producen una interacción de saberes. Bueno, perdón. ¿Cuál es la idea básica de lo que investigo? Primero, la interacción de saberes de personas de perfiles diferentes, que es importante. No sería interacción de saberes si todos los que estuvieran colaborando, todos fueran ingenieros, pongamos, ¿no? Entonces necesita que sean diversos. Puede llevar a descubrimientos en los modos de hacer que constituyen innovación social y cultural. A diferencia de la academia y otras instituciones, no se estandariza el conocimiento. No se trata de un experto, el profesor todo sapiente, que ilumina a los aprendices ignorantes. Esta caracterización proviene de Jacques Rancière. Se busca establecer relaciones horizontales entre las personas con diversos perfiles, eliminar la verticalidad y moderar la cultura de la experticia, sin eliminar experticias, porque también son saberes, aun cuando sean sancionados por instituciones convencionales. La idea tampoco es invertir la verticalidad, posicionando los saberes vernáculos por encima de las experticias, sino ponerlos en relación horizontal, sin hacer genuflexiones ante la experticia acreditada, ni romantizar lo vernáculo. La idea es la reacción química que se produce entre los saberes. Bueno, las experiencias, para volver a los ejemplos, ¿no?, que ayudan a pensar y gestionar la apertura de las instituciones a su entorno. Casa Gallina, Media Lab, Museo de Arte de Río, la Agencia de Redes para la Juventud. Con excepción del Museo de Arte de Río, no nacen como instituciones convencionales. Tienen la ventaja de no nacer con una normativa que les pone una camisa de fuerzas. No son empresas, ni ONGs, ni centros culturales, ni museos, ni escuelas. Por lo tanto, podría decirse que no tienen las mismas desventajas. Tampoco tienen las ventajas de tener un presupuesto garantizado por el Estado. Y el Museo de Arte de Río podría decirse que fue hackeado. Son iniciativas que practican formas de colaboración horizontal en las que los participantes no son utilería de los artistas, como suele acontecer en el arte comunitario. Crean confianza y lazos de afecto, conocimiento del territorio, trabajo de mediadores que ayudan a establecer relaciones horizontales con los vecinos, que a su vez se adueñan de los espacios. Practican multidisciplinariedad e interacción de personas de diversas formaciones, saberes, estatus y proveniencia social. Tienen un objetivo heurístico, encontrar modos de hacer afines a los objetivos que se proponen los colaboradores. Y la mediación. Operan justamente como mediación entre los diversos saberes orientados al descubrimiento de modos de hacer que amplían lo común. No desaparece la mediación, al contrario,
Estas experiencias tienen mediadores con su propia experticia, pero también van aprendiendo junto a los usuarios para orientar a los que se acerquen y quieran entrar en este proceso abierto. Lo de cuestión de intercambiar saberes, usar, proviene en cierto sentido, sobre todo, es evidente en el Media Lab Prado, que provienen de una práctica del hackeo, ¿no? No voy a leer todo esto, ¿no? Porque se me está acabando el tiempo y todavía tengo algunas laminitas que presentar. ¿En qué sentido el arte como proceso, pero no como institución, tiene que ver con esta interacción horizontal? El descubrimiento, que es una de las dimensiones del arte, junto con la estética y el gusto y el goce, ¿no? Jacques Rancière había dicho que el arte es un mediador, es una tercera entidad, ¿no? Que podría ser un libro, un cuadro, digamos, en lo convencional. Pero lo que vemos en estas iniciativas es que el proceso de interacción, de juntar saberes distintos a personas con saberes distintos para encontrar qué abordar y cómo abordarlo, esa interacción misma es lo tercero, ¿no? Que requiere de una mediación. El Media Lab Prado, ahora muy rápido, no voy a tener tiempo de elaborar todo esto por falta de tiempo, pero solo quiero brevemente presentar los casos. El Media Lab, digamos, es el laboratorio ciudadano más importante o, digamos, más histórico en la creación de la red de laboratorios ciudadanos. Creo que me están diciendo que debería terminar, es que no oigo que nadie me hable del tiempo. Entonces, solo voy a mencionar los 3 casos y concluir. El Media Lab, ¿no? Puede continuar. Tiene proceso. Puedes continuar. ¿Sí? Bueno. Sí, puedes continuar. Bueno, ok, bueno. En todo caso, lo importante aquí es la experimentación y el aprendizaje colectivo, colaborativo. Y los objetivos son invitar y permitir a los usuarios configurar, alterar y modificar los procesos de investigación y producción, ¿no? Con diferentes tipos de participación. Y como se dice al final, la definición más sencilla del laboratorio es donde las personas vienen a hacer cosas juntos. No voy a entrar en el origen, la genealogía del Media Lab, pero sí voy a decir que el hackeo fue importante en los inicios, cuando se estaban pensando en la creación de este Media Lab. Es importante ver cuáles son los grupos de trabajo. Hay muchos grupos de trabajo, ¿no? Además de ser un lugar donde la gente se encuentra para todo tipo de interacción que ellos mismos van proponiendo con la asistencia de mediadores y luego con gente con conocimientos expertos que colaboran con ellos, hay que mencionar que se han extendido de lo que podría entenderse como un lugar donde se experimenta en cultura, a todo tipo de experimentación. A la mitad, en medio de la lista, a la izquierda, ven el taller de periodismo de datos y la inteligencia colectiva para la democracia, que tiene que ver con herramientas para que la ciudadanía participe en la gobernanza de las ciudades, ¿no? Para eso se crearon plataformas como Decidem, Decidir, una plataforma de decisión en que los ciudadanos se habían designado con el previo gobierno de Madrid un presupuesto de 90 millones de euros, con los cuales en esta plataforma los ciudadanos planteaban propuestas para qué hacer, intervenían los que podrían llevar a cabo esas propuestas, y luego había todo un tipo de debate y decisión en la plataforma acerca de la designación, quién podría llevar a cabo ese tipo de iniciativa. Madrid escucha, la derecha, ¿no? Es una innovación en el gobierno público. Como sabemos, en casi todos los casos,
los trabajadores municipales, como en muchos tipos de trabajo, sufren de cierto enajenamiento. Entonces, esta iniciativa era llevar el tipo de herramienta y proceso del Media Lab al sector de los empleados municipales, ¿no? Para que pudieran ellos participar en, digamos, la innovación en sus propias burocracias. Yo he participado en varios de estos grupos de trabajo, pero últimamente en la interacción intergeneracional, que lamentablemente tiene que ver con niños, la participación conjuntamente de niños, de gente que tiene 20, 30, hasta 99 años en proyectos en el Media Lab. Y muchos otros grupos de trabajo que no voy a mencionar. Bueno, ahora con la pandemia también se ha generado una serie de proyectos, solo los voy a mostrar por falta de tiempo. Experimenta educación en tiempos del COVID. Sabemos que la correlación entre cultura y educación es importante, pero ya que el Media Lab tiene una trayectoria en que hay una participación ciudadana en los proyectos, las iniciativas del Media Lab, querían llevar ese tipo de colaboración al sector de educación para ayudar a las familias y también a los maestros en este momento tan difícil en que los padres tienen que trabajar en línea y a la misma vez cuidar de los niños, ¿no? Entonces, se debaten y se proponen soluciones en este proyecto. También para afrontar la incidencia, el contagio y frenar la curva. Ahí el Media Lab entra con su modus operandi a colaborar con otras iniciativas para frenar la curva. Reactivar Madrid, ya pensando en cómo se va a reactivar Madrid, ¿no? Después de la pandemia. Cómo montar un laboratorio ciudadano. Estos proyectos que acabo de mencionar tienen lugar en línea, ¿no? Con los que ya tienen trayectoria con el Media Lab. Como se dice aquí, son modelos de convocatoria abierta para la búsqueda de proyectos y colaboradores y planes de comunicación, mediación, documentación y evaluación para activar la colaboración territorial y sectorial y para que faciliten la colaboración entre la gente para experimentar y probar soluciones. El campamento de verano intergeneracional. No participé este año, participé el año pasado. Este año fue mixto, tanto presencial en grupos pequeños como virtual. Y el objetivo es ya ir pensando en cómo se va a abrir la sociedad, activar la creatividad y la imaginación para construir juntos escenarios y un futuro por venir, ¿no? El otro proyecto en que vengo dándole seguimiento desde que se inicia en 2013 es Casa Gallina, que es una convocatoria abierta a metodologías creativas intensivas digitales para intervenir en lo cotidiano de un barrio de clase obrera. Tampoco tengo el tiempo para hablar de la genealogía de este proyecto, solo diré que el director a quien se le ocurrió establecer una casa en un barrio obrero en la Ciudad de México fue Osvaldo Sánchez, que fue director de varios museos importantes en México y que quería llevar el principio heurístico de descubrimiento de las prácticas artísticas a, digamos, la puesta en práctica por la ciudadanía en colaboración con artistas y otros para encontrar modos de hacer, ¿no? Así que tiene un objetivo semejante al del Media Lab, solo que se emplaza en un barrio obrero particular y así se van afianzando redes de colaboración de gente que va atravesando Casa Gallina. Como vemos en un libro que
es crónica de los primeros 5 años, ahora está en el segundo periodo de 5 años. Es un lugar donde se hospeda el cambio, es decir, sus metodologías, como las del Media Lab, están orientadas hacia ir promoviendo, hospedando el cambio según las necesidades del barrio. Por una serendipia, los del Media Lab y los de Casa Gallina entraron en contacto y se llevó un proyecto del Media Lab que se llama Experimenta Distrito, que lo que hace es que lleva las metodologías del Media Lab a los distritos de Madrid, ¿no? Es decir, la idea es, para usar la palabra hackeo, hackear instituciones que tienen normativas, ¿no? Que son como camisas de fuerzas, pero que las llevan a esas metodologías para abrir y dinamizar instituciones culturales y otras iniciativas en los distritos de Madrid. Bueno, este programa, junto con el Lab del TEC de Monterrey de México, se elabora en Santa María la Ribera, que es el barrio en México donde está Casa Gallina. Y entonces los promotores, lo que se busca aquí es una invitación en el proyecto Experimenta Santa María de la Ribera. Es una invitación para que todas las personas que quieran ser promotores de alguna idea y quieren aprender a planificar un proyecto que implique la colaboración del barrio en temas como regeneración ecológica, movilidad y acceso colectivo al espacio público, infraestructura urbana, economías alternativas, educación experimental, organización de iniciativas grupales, convivencia social, cultura y memoria. Como vemos, en realidad podríamos decir que estas iniciativas son como semilleros que ayudan a afianzar las conexiones de las distintas iniciativas que deberían operar como un ecosistema. Bueno, y aquí tienen otros proyectos para el momento de la pandemia que solo menciono brevemente o muestro, ¿no? Unos que tienen que ver con alimentación, repensar la naturaleza, cómo recuperar la naturaleza en un barrio urbano. Y paso simplemente a mencionar la Agencia de Redes para la Juventud, que es una de las iniciativas que atraviesa el Museo de Arte de Río de Janeiro, que son muchas como esta, y que en cierto sentido han logrado o habían logrado dinamizar el museo hacia las comunidades en el entorno. Pero la agencia, que está en operación desde el 2011, es una metodología que potencializa a los jóvenes de 15 a 29 años de edad, residentes en barrios marginales y periféricos, a transformar ideas en proyectos de intervención en sus territorios. Y es ideada por Marcus Vinicius Faustini, que es un cineasta, escritor y dramaturgo. La agencia no es un proyecto social ni un curso de formación profesional. Es la posibilidad de crear un nuevo espacio-tiempo para los jóvenes que viven en comunidades populares, en favelas, ¿no? Es el estímulo para la invención de un nuevo lugar en la ciudad donde estos jóvenes son poderosos y no solo representados como necesitados, ¿no? No es asistencialismo, donde se les reconoce como sujetos creativos, no solo como objetos de acción social. No tengo tiempo de hablar de todos los proyectos que llevaron a cabo, pero en cierto momento se dieron cuenta que estos jóvenes, la mayoría que son negros en favelas, que han tenido poca incidencia en la conducción de su ciudad, fueron articulándose en los proyectos culturales amplios, en amplio sentido, de la agencia, y 1.600 jóvenes hace 2 años se reunieron para pensar en las acciones que se necesitan en su propia ciudad, ¿no? Llevando la idea de innovación en proyectos, en iniciativas, emprendimientos culturales en un sentido amplio en sus barrios,
a ver cómo podrían afianzar los derechos en la ciudad. Y hasta decidiendo que a partir de este proyecto que nace como cultural, lanzarse a candidatarse para ser diputados y dentro de 10 años, ojalá, elegir al primer alcalde de Río de Janeiro que venga de una favela, ¿no? Y han desarrollado una serie de actividades en una nueva iniciativa desde febrero y marzo que se llama La Generación que se Mueve, donde estos jóvenes que estaban llevando estas actividades de activación de la ciudad están ocupándose de ayudar en este caso, a 50 favelas que no tienen, cuyos habitantes no tienen los recursos por la informalidad en que siempre han vivido, la falta de ingresos y, claro, la falta de insumos para la higiene, ellos trabajan en eso ahora. Y también tienen grupos como nosotros aquí, webinarios en que intervienen los jóvenes. En lugar de tener un viejito como yo hablando, son ellos mismos que están intercambiando las ideas para la innovación. Bueno, concluyendo, los principios a los cuales se atienen estas iniciativas. Importante, conocer el territorio y la diversidad de gente y actividades en él. Esto es característico de las iniciativas que vengo acompañando. Para este propósito, mapear y diagnosticar con expertos y con los vecinos mismos. Siempre una colaboración de saberes. Reconocer que todos tienen saberes y competencias y que interactuando a partir de ellas se descubre e innova. Crear confianza. Evitar jerarquías de todo tipo, inclusive o prioritariamente evitar el mundo del arte, ese mundo de la gente linda que va a las exposiciones y a los cócteles después de las exposiciones, que están en las revistas de moda, etc. Es decir, no reproducir un mundo que enajena a quien no está iniciado. La horizontalidad. Los artistas que colaboran no lideran, sino que unen sus saberes y competencias a los de otros. La apropiación, abrir la iniciativa a que los vecinos se apropien de ella. El talento, importante, es reconocer el talento de los gestores y mediadores. Es decir, me parece que estas iniciativas para mí son importantes porque echan mucha luz sobre cómo puede haber un proceso de gestión orientado hacia el cambio. La mediación, reconocer que nadie está iniciado y que juntos habría que hacerlo. La mediación facilita este proceso. Por cierto, ni en Media Lab, ni en Casa Gallina, ni en la agencia se sabía de antemano qué iba a hacer esas iniciativas. Se fueron descubriendo lo que podrían hacer en el proceso, ¿no? Y se fueron creando los mediadores en ese proceso que ayudan a que entren nuevos que también modificarán algunos aspectos de esas iniciativas. Escuchar y que lo que dicen los usuarios pueda convertirse en acciones para todos. La activación y hackeo de los espacios y programas de la iniciativa y crear y sustentar los comunes. Por cierto, lo que se producen en estas iniciativas son nuevos comunes. Ya no solo proteger el aire, sino proteger de crear nuevos comunes que no son propiedad ni del Estado ni de empresas privadas, sino que son de todos los que están involucrados. Muchas gracias. Excelente, George, excelente. De verdad que estamos muy complacidos con esta disertación que nos acaba de dar y que nos obliga a repensar las acciones que tenemos que desarrollar. Yo tengo varias ideas que pude, digamos, copiar para luego pasarte a las preguntas.
La primera tiene que ver, siento en la presentación, y tal vez la profesora Cici Montilla, que también ha trabajado el tema, nos puede escribir por el chat. Siento en la presentación un cuestionamiento al concepto de innovación y de creatividad. Es lo primero que percibo. Y cuando uno hace el arqueo de estos últimos 15 años, en lo que se ha montado todo el discurso de las políticas culturales, apuestan precisamente a estos dos conceptos, el concepto de innovación y el concepto de creatividad. No solamente no conforme con eso, no olvidemos que también se ha impuesto una idea de los cuales yo he sido quizás uno de los críticos también, este concepto de economía naranja. Es decir, pareciera que todo descansa en la innovación, cosa que yo valoro, pero tú estás haciendo otro tipo de apuesta, estás hablando de una innovación ciudadana, donde apuesta por la inteligencia colectiva, apuesta por economías alternativas, apuesta por una visión colaborativa. Es decir, hay un primer cuestionamiento. Tal vez ese cuestionamiento venga del concepto de innovación que se ha utilizado, que básicamente es una innovación más de carácter tecnológico y no una innovación de carácter social. El otro gran bloque de tema que aprecié es el concepto de institución. Es decir, nos estás convocando a repensar la institucionalidad cultural y a las organizaciones del sector. Además, haces una apreciación contundente cuando preguntas, bueno, ¿qué estará pensando la gente de lo que nosotros entendemos por cultura? Y yo estoy convencido de que las políticas culturales actuales lo que han puesto de manifiesto es un rotundo fracaso. Es una visión muy personal. Es decir, estas políticas pensadas solamente en términos de democratización de una oferta, sin pensar en cómo articularse con estas prácticas culturales que se están realizando en nuestros espacios, lo que han puesto en evidencia es eso. Eso entonces demanda replantearse la institucionalidad cultural. Evidentemente no es el espacio, pero quizá uno tendría que de alguna manera plantearse y por dónde iría esa reestructuración, por dónde iría esa reinvención de la institucionalidad, de la institución cultural. El otro tema que planteaste, que es lo que tú llamas las teorías de procomún, y donde nos estás preguntando, bueno, ¿qué es lo que la población espera por la cultura? Y apelas entonces al concepto de otredad, cosa que me pareció también bien importante y creo que debemos manejarlo los gestores culturales. Es decir, bueno, ¿cómo lograr esa participación ciudadana que haga de alguna manera factible esa reinvención de la institucionalidad? Entonces, te reitero, observo que esas tres dinámicas están presentes. Por supuesto, hay un tema que tú introduces bien importante, cuando dices, bueno, sí, hay que apoyar a las industrias culturales, hay que apoyar a las industrias creativas, pero pareciera que también hay que tener mucho cuidado en esta dinámica que se está generando con el COVID-19, donde tal vez lo que estamos presenciando es una reorganización del capitalismo cultural y donde las políticas culturales no han sabido cómo responder. Te lanzo esas primeras 4 observaciones para luego lanzarte las preguntas de nuestra audiencia. ¿Qué piensas? Muy bien, gracias. Muy pertinentes las preguntas. Bueno, yo sí creo que la manera en que se ha manejado el concepto de innovación y de creatividad, digamos, lo que ha predominado en la economía creativa y más aún en su giro hacia la economía naranja y el libro que se publica en 2013,
Duque y Buitrago, a pesar de que dicen que también tiene la creatividad una incidencia en lo social, ¿no? El énfasis cae en la innovación para generar es decir, ingresos, lo cual es importante. Yo no estoy diciendo que no sea importante. Yo creo que todo lo que se hace en cultura siempre tiene un peso económico, ¿no? Hay que reconocer eso, pero eso no quiere decir que la orientación debe ser simplemente para aumentar el PIB cultural. Que además es un constructo problemático a mi ver, ¿no? Sobre todo cuando uno ve qué sectores son incluidos cuando se computa cuánto es la contribución del sector cultural, cuando se incluye software, publicidad, etcétera. Estamos en un ámbito ya no de cultura. En todo caso, cultura ya no es solo un sector, eso se ve, pero donde se ha establecido el principio de creatividad como lo que promueve, pero ya sabemos que la creatividad es, y estoy de acuerdo, un insumo en todas las dimensiones de la vida, no solo en la economía, en salud, en educación, lamentablemente no suficientemente en educación, y lamentablemente, curiosamente, a partir de que se dice que la cultura es, digamos, el lugar donde se practica la creatividad, lamentablemente, en muchas de las políticas culturales y digamos, metodologías de gestión cultural, no ha habido suficiente creatividad orientada hacia el cambio necesario. Así que sí, estoy de acuerdo con lo que señalas, que hay un cuestionamiento de desde dónde vienen ciertos conceptos de innovación y creatividad, ¿no? Yo cité a María Isabel Irurita, que es la que tiene una maestría de emprendimientos en Cali, que ella dice abiertamente, y pueden volver a esa lámina que yo les mando en la ponencia, donde ella dice que no es el énfasis lo económico en la innovación social. Ella está orientando la innovación social a este tipo de, si lo traduzco a mis propios términos, la producción de nuevos comunes, ¿no? Eso es lo que me parece importante. En cuanto a la institución, bueno, pero hay otro elemento de innovación que mencionaste, que lo que se prioriza y se traduce, yo para decirlo en términos muy, digamos, sencillos, se nos vende gato por liebre, ¿verdad? El gato, es decir, la liebre es la idea de la innovación. Pero si se toma el concepto de la innovación tecnológica, ¿no? Y empresarial, ¿verdad? Y se traduce a cultura, ¿de qué manera, si se mantiene el mismo concepto de innovación tecnológica, de qué manera aparece en lo que antes entendíamos por cultura? Es decir, pensemos concretamente. Cuando uno tiene un pintor de paisajes, de los cuales hay muchos en toda América Latina, ¿cómo es que esa actividad, la producción de cuadros de paisajes o inclusive de abstracciones visuales, corresponde a ese concepto de innovación que proviene de la tecnología o de la destrucción creativa capitalista, ¿no? Es decir, no es aplicable si se traduce así. Lo que hacen
las iniciativas que yo estudio es que miran qué tipo de competencia de detección de algo a resolver se da en el arte y que eso se pueda producir entre gente, no solo en un lienzo, sino entre gente. Y la creatividad no sería solo lo que se pone en un lienzo, de la misma manera que no es solo lo que se hace al crear una nueva tecnología, sino que se da entre la gente encontrando juntos qué abordar y cómo abordarlo. La institución, bueno, el gran problema, y no solo las instituciones culturales, pero en cierto sentido, todo lo que se viene elaborando de las instituciones que aprenden, ¿no? Que es el título, el subtítulo del libro de Peter Senge, ¿no? Que es como el gurú de la innovación empresarial, tiene que ver con el hecho de que las instituciones tienen digamos, una vivencia inercial, ¿no? Y que en ese proceso de creación destructiva, muchas van a sucumbir. En cultura hemos mantenido más o menos las mismas instituciones que consumen el presupuesto. Y para innovación queda muy poco. Me explico. ¿En qué ciudad o en qué país se le ha quitado financiamiento a un teatro nacional o, digamos, a un sistema cultural ya establecido, con todos los que defienden eso, y con los cortes de presupuesto, y ya teniendo que mantener la planta física, el patrimonio del sector de artes y cultura, ¿qué queda para la experimentación, ¿no? Y piensen también cómo son las instituciones, los museos, que tienen sus consejos de patronos, que a menudo son inerciales al cambio, ¿no? Entonces, el presupuesto es chupado ya por instituciones que son inerciales al cambio y por lo tanto es muy difícil llevar el cambio a este sector. Entonces, hay que pensar en cómo a partir de estas otras iniciativas se puede ir dinamizando, activando. Ejemplo, el programa que se produjo entre el Media Lab y el municipio de Madrid, el Ayuntamiento de Madrid, para los empleados municipales, ¿no? Que también hay toda una infraestructura institucional inercial y cómo se puede dinamizar eso. El Procomún, yo veo que sí, también hizo la pregunta acerca del Procomún, ¿no? Bueno, eso también es difícil, ¿no? Es decir, yo he visto que el problema, a pesar de que en las universidades hablamos de inter y transdisciplinariedad, básicamente la mayoría de los programas siguen siendo absolutamente disciplinarios. Así que hay una cierta inercia misma en la reproducción de los campos de conocimiento, ¿no? Por lo general, los premiados en sus publicaciones, etcétera, son los que logran ser reconocidos desde digamos, lo hegemónico del conocimiento de sociología, antropología, lo que fuera. Pero las interconexiones entre esos programas, que sí se dan en muchas universidades, no tienen el mismo reconocimiento para quien se ejerce en esa interdisciplinariedad, produciendo conocimientos distintos, ¿no? Eso va cambiando, pero todavía es minoritario.
Entonces yo encuentro que digamos, el procomún en el conocimiento todavía no es algo que se manifieste de una manera muy fuerte en las universidades. Peor en las estadounidenses, donde en ciertos sectores los conocimientos que se producen son propiedad de la institución. Cuando mi universidad me financia una investigación, ellos son dueños del resultado, ¿no? Eso es más todavía así en ciencias. Entonces, donde yo creo que se puede dinamizar en las universidades la cuestión del procomún es aprendiendo a trabajar como hace el Media Lab o Casa Gallina con los que están afuera, ¿no? Y eso requiere transformar lo que muchas universidades tienen, que son programas de extensión, ¿no? Es un programa de extensión que los estudiantes y los profesores llevan, digamos, una tecnología para limpiar el agua en una comunidad. O, en el caso de cultura, llevar un concierto o hacer un recital de poesía en un barrio de bajos ingresos. Eso es extensión, extender conocimiento experto hacia los otros. Otra manera de entender cómo podría operar la universidad es crear, y para eso se necesitan mediadores que conecten a la universidad con las comunidades del entorno, a colaborar en proyectos, donde no solo sean los profesores y los alumnos que idean, sino que haya una colaboración. Es decir, en ese sentido podría establecerse laboratorios, repensar la extensión universitaria y pensar más como un laboratorio universitario, un laboratorio ciudadano universitario, donde no solo aprendan los que están fuera, sino que los alumnos y los profesores aprendan a trabajar con otros. Y esto se daría no solo en cuestiones culturales, se daría en programas de salud, por ejemplo, ¿no? Tecnológicos, es decir, qué es lo que los ciudadanos quieren. Entonces yo creo que eso para mí es importante tener en cuenta cómo crear nuevos comunes y no reproducir lo ya, es decir, no solo a partir el conocimiento experto, llevar a cabo proyectos, sino ampliar ese modelo. George, aquí hay una pregunta del profesor McGregor que conecta con la pregunta de la profesora Isa Cisnero. Creo que esta pregunta es la pregunta que hay que hacer. Él dice, el profesor McGregor, la gestión cultural impulsada y protagonizada por ciudadanos enfrenta el reto de la escasa densidad en materia de ciudadanía. Quizás podríamos pensar la gestión cultural como procesos complejos en los que al tiempo de que se crean plataformas de participación comunitaria ciudadana, se generan procesos de construcción o creación de ciudadanía. Es decir, comprender la gestión cultural como procesos educativos en distintos niveles de participación ciudadana. Así entendida, la gestión cultural es un acto sistemático y organizado de creatividad plena. ¿Qué opinas de esto? Un fuerte abrazo. Yo creo que dio un clavo. Por eso, insisto, además que el profesor McGregor hace referencia a algo bien importante cuando él refiere a la densidad ciudadana. Claro. Entonces, claro, pero me imagino que él estará hablando también dependiendo de las particularidades. Y la profesora Sisi
hace también un comentario, para pasártelas porque después me regañan, hace un comentario donde ella señala que en México, y creo que es un caso por todos conocido, se le redujo casi al 75% del presupuesto al Instituto Nacional de Historia en México, que es más que evidente de la poca capacidad o entendimiento que puede tener un gobierno a propósito de lo que es el mundo de la cultura. Esas dos preguntas, George. Sí, bueno, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dijo MacGregor y también lo que presupone la intervención de Sisi. Sí, justamente ese pensamiento complejo que tiene que ver con ecosistemas, etcétera, se refiere a una densificación de las redes de colaboración de ciudadanía, ¿no? Y eso es lo que pretenden muchos de los laboratorios ciudadanos que están reticulados en la CEGIB, ¿no? La CEGIB es simplemente como un lugar donde se cruzan, tienen reuniones, etcétera, comparten conocimientos y en un inicio fue el Media Lab Prado que esparció ciertos modus operandi para eso. Con respecto a lo que dice MacGregor, yo pienso en el ejemplo de los catalanes que se reunieron en ese debate Queremos Sonreír y que mencionan al McDonald's. Lo interesante del McDonald's era que por necesidad de los del barrio, que habían encontrado un lugar de encuentro y donde podrían hablar de las necesidades que tenían, en un McDonald's pelearon por mantener abierto el McDonald's cuando McDonald's, empresa, quiso cerrarlo. Y ese es el ejemplo que toman, uno de los ejemplos que toman Queremos Sonreír para decir, ¿cómo es que desde cultura no logramos que la ciudadanía quiera, luche por defender, ¿no? ¿Y defender qué? Porque primero tienen que encontrar lugares donde se tengan esa confianza que se haya creado para querer luchar por algo. Y claro, pensando ecosistémicamente, eso no solo se va a producir a partir de una iniciativa cultural. Es un proceso, como dice MacGregor, educativo también. Entonces, cuando las instituciones se ven que son totalmente inerciales, se tienen que, digamos, sembrar estas otras iniciativas, que no son gratuitas tampoco, ¿no? Ninguno de los ejemplos que yo doy, el que tiene menos dinero es la Agencia de los Jóvenes, ¿no? Que operan un poco más como los del McDonald's, es decir, sienten la necesidad de intervenir en su barrio. Entonces es mucho más de abajo hacia arriba. Pero creo que, y una cosa interesante, en los últimos 30 años en Río de Janeiro, iniciativas como la agencia vienen produciendo los procesos de aprendizaje para jóvenes que entran en la gestión, ¿no? Y esos jóvenes tienen un nombre en Río de Janeiro. No necesariamente van a la universidad, aunque algunos también van a la universidad. Pero se llaman jóvenes de proyecto. ¿Por qué? Porque es en esos proyectos como la agencia y muchos otros que yo he acompañado en Río de Janeiro, en las favelas, aprenden cómo trabajar con la comunidad. Es decir, esos proyectos por lo general han sido financiados por la cooperación internacional, tercer sector, etcétera. Es decir, tienen financiamientos muy blandos, efímeros, etcétera. Pero una vez que se inician, van encontrando maneras de sobrevivir y crear estos proyectos.
No es algo fácil porque donde hay una institucionalidad muy pesada, ¿verdad? Que chupa presupuesto, inclusive cuando se corta el presupuesto, no es tan fácil crear estas iniciativas. Pero creo que si estamos orientados hacia una nueva institucionalidad orientada a la gestión del cambio, podrían ponerse los esfuerzos en crear más de estas iniciativas, ¿no? Y ahí quizás debería entrarse en contacto con estos laboratorios de innovación ciudadana que existen en todos los países. Uno entra en el sitio, ve quiénes son y ver cómo otras instituciones, otras iniciativas pueden trabajar con ellos para ir ampliando estas metodologías. Entonces, esto es lo que tiene. Y claro, con la reducción del presupuesto a que se refiere Sisi es el lastre con que bregamos todos y no solo los de cultura, ¿no? Se han cortado muchos presupuestos, que es lo lamentable, porque hay que canalizar todo hacia la sanidad, ¿no? En este momento. George, no te podías escapar con dos preguntas que nos atañen a nosotros. El profesor Andrés Ferrer, que músico y forma parte de la Escola Cantorum, la agrupación musical coral quizás más importante en Venezuela y reconocida en toda América Latina. Él hace una pregunta aquí bien concreta. En el caso de Venezuela, hay una complicación extra para la incorporación ciudadana, especialmente en los sectores más vulnerables, pues la preocupación fundamental del ciudadano es sobrevivir. Por otra parte, la participación ciudadana es bienvenida por las autoridades en tanto que empatizan con las líneas políticas del régimen y la crítica es acallada incluso con violencia. ¿Cómo puede ser la vía para lograr la participación en estas circunstancias? Otra pregunta que llega por Facebook, voy un segundo a Facebook, te dice muy concreto cuáles serían los pasos iniciales para crear una sinergia de desarrollo, educación y transformación cultural en una sociedad tan radicalizada políticamente. En fin, esas son dos que yo también me hago esa pregunta. Aquí tengo, Claro. tengo aquí al doctor Manuel Silva Ferrer, que ha trabajado, venezolano, residenciado en Berlín, que te manda saludos. Ha trabajado hasta el cansancio el tema de la ciudadanía, la participación política, cuál es el modelo de gestión que se fue constituyendo en un país llamado Venezuela, pero estoy pensando también en México, estoy pensando también en Brasil y otros países más. Es decir, tú llamas innovación ciudadana, pero volvemos otra vez al punto central, cómo reinventar esa institucionalidad con una densidad ciudadana que aparentemente es muy baja. Claro. Bueno, Venezuela tiene un desafío particular y creo que la respuesta para Andrés Ferrer, ¿no? Es absolutamente, digamos, difícil de ver cómo se va a dar, pero evidentemente un cambio de gobierno hacia la innovación ciudadana y no hacia el populismo. Es decir, el populismo es una suerte de versión disfrazada, ¿no? Tiene algunos de los mismos elementos discursivos, pero no opera como en estos otros casos, donde son saberes diferentes que van colaborando y no están regidos por un discurso que se impone, ¿no? Entonces, yo creo que el problema que señala Andrés es absolutamente correcto. La complicación extra es que no hay un entorno realmente democrático donde se pueda llevar a cabo este proyecto. Y que me imagino que un proyecto
con ese nivel de autonomía hasta podría ser intervenido, ¿no? O transformado en algo que corresponda al discurso del gobierno. En cuanto a los pasos iniciales para crear una asociación así, es lo que dije antes, es decir, creo que se podría, de la misma manera que en Casa Gallina en México se decidió establecer una experimenta Santa María la Ribera, es decir, extender más todavía lo que se venía haciendo en Casa Gallina. Eso se hizo en una relación triangular con agentes del Media Lab, mediadores del Media Lab, del TEC de Monterrey, y creo que uno tiene, de la misma manera que uno piensa ecosistemas, es aprovechar, primero crear redes complejas. Yo estudié, bueno, hay un capítulo en el Recurso de la Cultura sobre un grupo también de barrio, en favela, que nace en el 93, se llama Afro Reggae. Esto, voy a mencionar esta iniciativa como ejemplo de una de las cosas que se hizo para poder empezar a tener acciones sin tener, digamos, financiamiento del gobierno. En el 93, 92 y 93 había habido una serie de masacres de jóvenes negros de las favelas. Eran como los que estaban entre la espada de los narcotraficantes que ocupan las favelas y la policía. Y además, los jóvenes a menudo, carne de cañón, empleados por el narcotráfico, en el narcomenudeo. A raíz de una de las masacres y en el entorno de mucha violencia en Río de Janeiro, se habían creado iniciativas ciudadanas, acciones ciudadanas muy complejas, donde unos gestores sociales muy importantes habían creado complejas redes para atacar el problema de la violencia. Esas redes incluían pastores, sacerdotes, políticos, abogados, periodistas, líderes comunitarios, expertos en seguridad, etc. Pero en una favela particular donde nace el grupo Afro Reggae, entra un DJ de rap a la favela, sintiendo la necesidad de ayudar de alguna manera, y se le ocurre crear un grupo de música. El grupo de música que se le ocurre crear toma como modelo Olodum de Salvador de Bahía, que es un bloco, que le llaman bloco en Salvador, que en época de carnaval tocan en carnaval, pero que en su propio barrio, Olodum, además de tener toda esa impronta de sus tradiciones afrodescendientes, ¿no? Tanto musicales como religiosas, emprendieron no solo música, sino a través de la música un relacionamiento con los vecinos para un mejoramiento de la situación, ¿no? Y inclusive parte de las ganancias de Olodum iban hacia proyectos sociales. Se le ocurre a Junior, el gestor, no era gestor, era un DJ, se convierte en gestor, a iniciar, crear un grupo de jóvenes músicos. Y habiendo estado él asociándose con la red compleja que estaba atacando la violencia en Río de Janeiro en general y sobre todo más en relación con las clases medias que con los más pobres, él empieza a crear, juntar una red
para el barrio, para la favela, que tiene los abogados, los periodistas, y hace una cosa interesante. Atrae a los músicos, a bandas de rock. Se hicieron padrinos Gilberto Gil, que en ese momento, bueno, todavía no era ministro de Cultura, 10 años antes de ser ministro de Cultura, a Caetano Veloso como padrinos. Esa red y también la publicidad que empieza a tener como una iniciativa que puede crear un cambio en el barrio, le hace posible, porque tiene visibilidad, ¿no?, atraer fondos. A la misma vez, los músicos, él logra colocar jóvenes de 7, 10 años que no tenían una formación musical como pasantes en los grupos musicales profesionales. Con el tiempo, esa banda se profesionaliza, crea sus CDs, videos, y ahí se van multiplicando las bandas hasta llegar a 12, ¿no?, que tienen actuaciones, etc. Lo que yo, para decir cómo son los pasos iniciales, para eso va a variar según las circunstancias, pero como dije, uno tiene que conocer el territorio, tiene que haber un tipo de cartografía con los vecinos de ese conocimiento para hacerlo, pero uno tiene que crear redes que trascienden el territorio, donde uno pueda tener la ayuda de los abogados, los periodistas, los pastores, etcétera, para ir trabajando esto. Y entonces la red misma, y este también es uno de los principios, la creación de una red compleja, ¿no?, de interacción, es uno de los principios que María Isabel Irurita había mencionado en su charla sobre innovación social. Es fundamental crear redes de este tipo, ¿no? Estas redes a menudo no son características de instituciones tradicionales, pongamos un centro cultural, que tenga ese tipo de red. Lo que creó José Jr. en esa favela era una iniciativa que se mueve, que es ágil, que puede ir aprovechándose de sus contactos con los distintos actores en las redes, ¿no?, que es también lo que vemos en el Media Lab Prado, en la agencia de los jóvenes en Río de Janeiro y en Casa Gallina. Es decir, hay que crear esas redes. Digamos, conocer el lugar y crear redes en que estén involucrados vecinos, pero también otros. Entonces, no se trata de algo cerrado, sino abierto, ¿no? Me queda claro, George, con esta última intervención, que en definitiva uno de los retos que tienen que tener los gestores culturales en estos tiempos es desarrollar toda una imaginación metodológica, es decir, para abordar todos estos problemas que se nos avecinan. Hay una frase para darte ya la despedida y tú puedas cerrar tu participación. Hay una frase de tu presentación donde dices textualmente que debemos ser copartícipes y no simplemente como consumidores de cultura. Copartícipes y no simplemente como consumidores de cultura. Creo que por ahí viene esos nuevos retos que tú estás planteando, lo que tú llamas la producción de nuevos comunes. Entonces, para concluir, Judice, y con toda la audiencia que tenemos, tus últimas reflexiones a propósito de tu presentación de hoy, y darle el paso a la profesora Rocío. Bueno, gracias. Con esa última constatación, yo diría que una de las cosas que distingue la innovación ciudadana orientada hacia el cambio y la economía creativa naranja, digamos, en su formulación más mainstream, es que en esa otra
los públicos son consumidores. Uno tiene que seguir el modelo tradicional, que era formar públicos para consumir, lo cual no es lo mismo que trabajar con públicos para que se conviertan en copartícipes. Y puedo mencionar una iniciativa. De hecho, yo tengo un trabajo que presenté para un mercado de música, el mercado Mapas, que dirige Octavio Arbeláez en Tenerife. Yo había notado que una de las maneras en que, con la dificultad que se tiene en el sector de música, de vivir de la música, y peor ahora que ya no puede haber, digamos, música en vivo, debido a las restricciones sanitarias, pero lo que se viene gestando en varios colectivos eran pensar la cuestión de la música como escenarios de sociabilidad, crear redes en torno de propuestas musicales. Y uno de los ejemplos que tomé y luego que visité y con el cual voy a colaborar el mes que viene en su mercado de música Inmesur en Santiago de Chile, es La Maquinita. La Maquinita, por varias razones, no pudieron seguir pensando que ellos solo iban a vender sus músicas en Spotify o lo que fuera y hacer música en vivo, porque los músicos cuando ya llegan a 40 años de edad tienen hijos y no pueden hacer giras 200 días al año, ¿no? A menos que uno sea como los otros, los Rolling Stones, que hasta los 77 años siguen haciendo cosas de ese tipo, pero tienen familia, ¿no? Entonces, en el lugar que ellos ocupan, que además es una especie de coworking, fueron creando sus relaciones casi naturalmente con diseñadores, tienen su lugar de producción y fueron inventando cosas. Uno de los músicos es chef y entonces empezó a crear cenas que la gente llegaba, pagaba y empezaron a crear un programa de televisión porque invitaban a otros músicos y hacían jams donde tocaban juntos. Entonces se fue creando lo que yo llamo un escenario de sociabilidad, donde la sociabilidad, digamos, de la misma manera que se habla de creatividad como insumo, donde la sociabilidad misma era una sociabilidad establecida a través de una red, ¿no? Era lo que impulsaba una economía distinta a la que simplemente depende de Spotify o de música en vivo. Entonces, eso es ser copartícipe, no es simplemente ser consumidor. Los que entran a participar en una escena de sociabilidad. Gracias a ustedes. Gracias. Muchas gracias, doctor Yudice. Excelente propuesta la que nos brinda la mañana de hoy. En nombre del comité organizador del ciclo de conferencias, queremos pues valorar su esfuerzo de estar aquí acompañándonos en esta celebración de los 10 años de nuestra maestría, y definitivamente lo que nos presenta hoy pues denota esos cambios de paradigma que como gestores culturales debemos ver. Definitivamente la praxis apunta hacia la transdisciplinariedad, como lo comentó, viendo las necesidades de nuestro entorno, la integración social, la coparticipación y la formación de redes, incluso informales. Queda claro entonces que hay formas diferentes de gestionar la cultura, la innovación y, por supuesto, nos quedan nuevos retos que debemos afrontar. Muchas gracias, doctor Yudice. Gracias a ustedes. Queremos también agradecer a nuestra fiel audiencia que nos ha acompañado en estas semanas llenas de academia, de propuestas como las de hoy. Sin duda, todos nos llevamos un aporte para los tiempos que nos quedan por transitar. Si desean ver nuevamente todas las conferencias, pueden acudir a las redes de la Maestría de Gestión y Políticas Culturales en Facebook
y poder revivir así estos fabulosos momentos. Queremos finalizar extendiendo la invitación para el día de mañana a las 10 a.m., donde cerraremos con una excelente conferencia como las que antecedieron, con la presencia del doctor José Joaquín Brunner, con un tema bastante actual que también nos va a conllevar a la reflexión. Cómo la educación superior está reaccionando a un mundo post-corona. Los invitamos a todos a estar pendientes de nuestras redes sociales y también a comentar, a valorar todo este esfuerzo que se ha hecho durante estas semanas y también a felicitar a nuestra maestría por esos 10 años tan valiosos de formación en torno al área de gestión y políticas culturales. Feliz día para todos, estamos pendientes y nos vemos mañana.